Saludo al país. Yo soy Rufino Sandoval y estaré con ustedes llevándole las principales informaciones, tanto nacionales como internacionales, por su programa Buenas tardes Santo Domingo, que se transmite todos los viernes de 4:30 a 5 de la tarde por Sport Vision, Canal 35. El barrio de Villas Agrícolas, en el día de antes de ayer, pues pasó lo que para mucha gente era como crónica de una muerte anunciada. ¿Y por qué decimos esto? Por la situación en la que se encuentran varias empresas, principalmente una como Poliplas, que se dedican al asunto de el reciclaje de plástico. Pero vemos como muchos comunicadores y algunas personas pues están acabando con la empresa. Si bien es cierto que la empresa es responsable por los daños causados, principalmente es el daño que se originó en la empresa, porque vemos que es una empresa que estaba desde el año de los años 60, una empresa con alrededor de 50 años de operaciones, y nosotros pues es lamentable el caso. Ahora, nosotros no queremos utilizar el populismo ni hacer a nadie víctima, sino que el Estado Dominicano en esta ocasión debe buscar una solución. Pero se le pide a la empresa que se retire de la zona. Si bien es cierto todo lo que ha generado esta empresa, no menos cierto es que la población, la gente fue que se fue tomando este territorio alrededor de la planta de esta empresa. Nosotros conocemos un caso parecido y se está llevando, se han hecho varios piquetes y varias denuncias a las autoridades. Por ejemplo, en La Caleta, donde montaron una planta de gas propano. Una planta donde hace alrededor de un año que la montaron, pero las casas que están ahí tienen 15 y 20 años. En esos casos sí las autoridades deben impedir, por ejemplo, medio ambiente, obras públicas y todas aquellas instituciones que tienen que otorgar un permiso para la apertura de expendio de combustible, de gas licuado, y el mismo la gasolina también. Pero ¿cómo es posible que hoy todo se satanice a la empresa? Nosotros sí entendemos que hay una responsabilidad de la empresa con el manejo del combustible. ¿Por qué? Porque si desde el principio, alrededor de más de media hora, 20 o 25 minutos, se informó o se vio donde la población de los alrededores de la empresa veía, y los empleados mismos veían, donde se vertía el gas, que ahora uno no sabe bien si es gas propano o es gas natural, pero donde se vertía este gas, que gracias a Dios la gente comenzó a salir, y por eso la pérdida de vida humana no es tan grande como lo ameritaba el caso si esto hubiese explotado de una manera sorpresiva, donde se dice que alrededor de 25 casas de los alrededores pues fueron destruidas. Pero es lamentable, y como se veía esta gente corriendo, no en la empresa, sino en los alrededores, por la gran explosión que se realizó. Entonces, lo que nosotros entendemos, no solamente con Poliplas, el Estado
y sus instituciones tendrán que iniciar, no postergar, tendrán que iniciar si las empresas se quedarán donde están o hay que retirar la población, las viviendas que están en los alrededores, tanto de estas plantas eléctricas como de esta empresa que manejan estas grandes carreteras, donde esto genera, es una bomba de tiempo lo que hay en estos alrededores. Pero nosotros veíamos al señor Manuel Díaz Cabral, donde daba unas explicaciones. Él no puede hacer más de ahí porque lamentablemente él no tiene el control del desastre que pasó ya, no de lo que pudo haberse evitado, sino de lo que generó esto en esos momentos. Simplemente en estos momentos hay que esperar que las autoridades que están a cargo de la búsqueda, el levantamiento de estos escombros, pues puedan culminar y ver cómo, cuándo, si todavía aparece algún sobreviviente, si hay algunos cadáveres ahí. Pero también se critica que vimos una señora donde criticaba que no se le dejó penetrar. Pero ¿cómo ustedes creen que los bomberos, que la Policía Nacional puede permitir que un desastre que todavía está latente, donde había una bomba que podía explotar, un tanque que podía explotar, cómo las autoridades van a permitir que penetre gente buscando información? Esos no son momentos de buscar información. Las informaciones se buscarán después, porque ni los empresarios, ni los bomberos, ni la policía, ahí nadie puede dar información de su familiar. Nosotros sabemos que todo el que tiene un familiar trabajando ahí se va a desesperar. Eso es normal. Ahora, si las autoridades le dicen que se retire, porque ahí habían cientos de personas donde estaban próximos a donde estaba el incendio. Y lo que las autoridades prevén es que no se produzca otro incendio y que personas que no estaban en el lugar en esos momentos y que vienen acercándose por la razón de averiguar sobre su familiar, por la razón de tirar fotos, por la razón de asaltar, de aprovechar, porque ahí hay de todos. Entonces, que se tiró una bomba lacrimógena, que se zafó, esos son peccata minuta, señores. Ahora, lo que debe es uno evitar ser parte de las víctimas. Entonces, a partir de ahora, ya de ayer, día de ayer, el día de hoy, sí, entonces están en la obligación de dar parte a los familiares de algún familiar que todavía no se sabe si está herido, si está interno, si falleció o está desaparecido. En estos momentos sí, porque ya no existe el peligro que existía en el momento del miércoles post explosión. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. El populismo no es bueno de ningún lado. Eso es lamentable, lo que hay que pedirle a Dios y lamentar esa tragedia que pasó. Y ahora lo que las autoridades tienen que investigar, qué generó esta explosión. Y que si hay responsabilidades, entonces que paguen los responsables de estas responsabilidades que ocasionaron este desastre, esta explosión que llevó a cabo. Hasta el momento se dicen que hay 6 fallecidos, 75 heridos, pero dicen que de los 75 hay 43 que ya fueron despachados. Entonces, vamos a esperar, primero, que no hayan debajo de los escombros más vida humana. Y segundo, que quienes están hospitalizados pues puedan recuperarse de esas quemaduras, de esos golpes, la razón por la cual estén internos. Y la sincera condolencia para aquella persona donde su familiar pues falleció. Pero hay que coger la cosa tranquila. Ahora hay que ver un poquito más adelante qué va a pasar, cuál es la responsabilidad de la empresa de manera ya civil
Sabemos que el seguro tendrá que responder con relación a los empleados, pero ver cómo los vecinos que fueron afectados, mucho por, quizá alguno también está herido o falleció de los vecinos, todavía no se sabe quién y quiénes son, pero también hay que ver cuál será la responsabilidad de la empresa contra esos bienes o esos ajuares de muchas personas o el bien, el inmueble que se destruyó. Hay que ver cuál será la participación, el auxilio de esa empresa para con cada uno de estas personas que sufrió alguna pérdida, tanto material como humana. Así que vamos a ver, hay algo que la gente tiene que aprender. Vimos como, que creo que está en una de las fallecidas, una de las muchachas donde ella le permitió grabar, enviar un video a la calle. Cuando pasan esas cosas, que usted ve un humo, que usted ve que dicen que hay un fuego, que usted escucha un gas, el gas es peligrosísimo, ¿cómo usted se va a poner a grabar? Busque la forma, cualquiera que sea, de salir a la calle. Usted tiene que buscar la forma, la puerta. Olvídese de la ropa, del celular, de empresa, de nada, solamente de su vida. Y al parecer esta joven, que no sabemos con cuáles razones, pues grabó este video sin buscar la puerta para ver si podía salvar su vida, pues es una de las fallecidas. Nosotros lamentamos la situación, pero hay que preservar primero la vida y luego lo otro. Vamos a pausar y regresamos en breve. Nos aseguraremos de que cada persona sepa que cuando paga por un servicio está adquiriendo un derecho, el derecho a un servicio continuo y de calidad. Y que en caso de que ese derecho se infrinja, no está solo, tiene a quién recurrir, tiene al Incotel. Se acerca una fecha histórica para los usuarios de las telecomunicaciones. El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuo que recibe un estudiante por parte de otro u otros estudiantes. ¿Sabías que también puede ser por redes sociales? Se llama cyberbullying y esta es la versión digital del mismo. Sucede en acoso por redes, burlas, memes, amenazas, publicaciones de información. Es importante no quedarte callado. Si eres víctima de acoso, comunícaselo a tus padres o tutores, orientadores o psicólogos y docentes. No alimentemos esa acción. Cuidemos lo que decimos. Nunca sabemos cómo podemos herir a los demás. Ministerio de Educación. Continuamos en su programa Buenas tardes, Santo Domingo. El país debe continuar, las autoridades deben actuar y deben hacer su trabajo para ver que el dolor en esta familia pues sea lo menos posible. Que esto no degenere en que venga un pleito, que la empresa no quiera reconocer los daños materiales, porque entonces esto se agravaría. Ojalá que se puedan poner de acuerdo y que la responsabilidad la empresa pues la asuma. Y el Estado Dominicano que busque la forma de sacar la empresa o las viviendas. Pero no pueden convivir vivienda y bomba de tiempo. Así que vamos a continuar. El domingo pasado, el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina, pues fue recibido por una actividad que en respaldo a él pues ofreció el alcalde de Santiago, Abel Martínez,
Y se dice que el presidente de la República no tiene nada que buscar en Santiago de los Caballeros, porque José Izquierdo, Fernando Rosa, Abel Martínez, que son los jerarcas de este partido en Santiago de los Caballeros, pues ya están con Leonel Fernández. Solamente queda Julio César Valentín y Francisco Domínguez Brito. Un acto muy lucido. Ahí vimos cómo Abel Martínez decía de todo, aunque nunca mencionó nombre, pero le dijo que el presidente Leonel Fernández hizo generales y estos generales le han maltratado. Así es que parece que la cosa se va a calentar y vamos a ver en qué parará el PLD con Leonel Fernández y Danilo Medina. Otro que le está respondiendo a Leonel Fernández, pero al parecer el presidente Fernández no le responde, es Amarante Barré, que está haciendo actividades. Cada vez que Leonel hace una, él hace otra, y se ve que va mucha persona también, pero Leonel todavía no le ha respondido porque no lo ve como un frente. Así que vamos a esperar para ver qué va a pasar. El presidente Danilo Medina y el Consejo Nacional, el Consejo de la Magistratura se reunieron el miércoles, jueves y viernes, donde donde evaluaron los candidatos a ocupar 4 plazas que hay, van a haber vacantes a partir de que se escojan estos 4 nuevos magistrados, donde ya algunos por edad, otros porque se les cumplió el tiempo, pues van a cesar sus funciones en el Tribunal Constitucional. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. La oposición denuncia, por ejemplo, hay algunos candidatos, por ejemplo, como el abogado José Alejandro Ayuso. José Alejandro Ayuso es un político, pero un político partidista, un político que formó parte de la campaña del presidente Danilo Medina, donde formaron un movimiento, él y el hermano de Guido Gómez Mazara. Entonces, nosotros entendemos que políticos partidistas pues no deben ocupar esta alta corte, porque mañana ellos tendrán que tomar unas decisiones, y si él apoyó al presidente Danilo Medina, todo el mundo va a entender. Fíjese que Josefa Castillo pues le hizo la pregunta a José Alejandro Ayuso, que de él ser seleccionado como magistrado del tribunal, él votaría porque el presidente Danilo Medina se le quite el transitorio. Entonces, esa es una de las razones que si el presidente se lo pide, pues él va a votar a favor de que Danilo Medina pues sea habilitado. Entonces, eso no es posible. Aunque todo el mundo es político, pero debe llevarse personas que sean no partidistas, personas que puedan mantener una posición independientemente de que sean políticos, que tengan su preferencia, pero no partidistas. Hay otro señor que fue magistrado, Juan Castillo Pantaleón, que nosotros entendemos que tampoco debe ser seleccionado, porque aquí no se quiere o no se debe permitir en un tribunal constitucional que puede agravar, que puede quitar y dar derecho a una persona que es anti o a una persona pro. En el caso de Juan Castillo Pantaleón es un anti-haitiano, y una persona que tenga esos prejuicios pues no puede ir al Tribunal Constitucional porque pudiera afectar derechos que algún ciudadano, ser humano, pueda tener. Nosotros entendemos que esas son posiciones para gente que tenga la cabeza bien fría y que pueda impartir justicia, porque la gente acude al Tribunal Constitucional cuando se le ha negado justicia en los tribunales ordinarios. Entonces no es posible
que a donde se determinan las cosas, a donde se dicen si fue bien o mal aplicada la justicia, entonces llevemos a un político, a un anti, a un pro. Aquí ya a esta altura de juego no debe haber ni anti ni pro. Debemos ser pro ser humanos, pero no anti ni afectar así tajantemente derechos que pudieran afectar a alguna persona. Así que esa es nuestra posición. Hay otros también que pudieran ser objetados y, por ejemplo, el propio José Alejandro Ayuso, en la primera selección fue objetado y de una forma repentina pues aparece otra vez. Ojalá que el presidente de la República, porque esto se vería feo, ojalá que José Alejandro Ayuso pues no salga juez del Tribunal Constitucional, porque todos vamos a saber por qué es él, por qué él fue seleccionado cuando fue objetado por la mayoría de la población. Así que vamos a esperar cuál será la posibilidad de que esto pudiera pasar en el Tribunal Constitucional. Por otra parte, vimos la participación del presidente ya de México, Andrés López Obrador. Nosotros creemos que López Obrador está jugando con candela. López Obrador, que tiene experiencia de Estado, porque López Obrador fue el jefe del Nuevo México, o sea, de lo que es como la capital mexicana. Creo que por 5 años fue el jefe, el presidente de... Ahí hay una división que nosotros ahora mismo no recordamos, pero él fue jefe de esa, como decir, del distrito o de la capital de México. Pero ya él tiene bastantes experiencias. Nosotros entendemos que un presidente de un país tan grande como México, tan peligroso como México, pues un presidente no debe exponerse como se está exponiendo el presidente. Vimos donde él se montó, anda en el tren como un pasajero común y corriente. También vemos que de una forma populista, nosotros le podemos llamar, vas a bajarle los sueldos a los funcionarios. Ahí no es que están los robos ni ahí que está la corrupción de los políticos en la presidencia. Esos son peccata minuta, donde están los robos en lo colateral. El presidente lo que debe prever de que no haya un contubernio entre la presidencia o entre los bandos inferiores a él que tenga que ver con el Estado y el narco, por ejemplo, y el crimen organizado. Ahí es que está el problema. Tampoco vemos cómo un país tan grande, repetimos como México, pues se quede sin un avión presidencial. El presidente de la República, no solamente de México, de ningún país debe viajar en una clase comercial, porque está expuesto. Y cuando hay un atentado contra un presidente, entonces esto puede desestabilizar el país, esto puede crear un gran problema. Entonces, mientras menos se exponen los presidentes, pues ese problema es más difícil de lidiar, porque hay menos posibilidades de que suceda un atentado y una posible muerte contra un presidente. Pero de que en México hay demasiados, entre aviones y helicópteros hay 70. Imagínense ustedes, eso será una flotilla comercial que creo que ningún país del mundo tiene 70 aviones, o sea, ninguna aerolínea la tiene. Tampoco entendemos por qué un país como México, el Estado deba tener 70 aparatos entre aviones y helicópteros. Pero sí debe tener su helicóptero para moverse de manera interna y sí también debe tener un avión para cuando el presidente vaya a viajar. Que sea un Boeing 747, tampoco debe ser, porque quienes van a acompañar al presidente no pueden ser 100 personas, cuando un Boeing coge alrededor de 240 y pico de personas.
pero sí debe tener un presidente. Entonces, nosotros hacemos un llamado al presidente porque cualquier problema que haya en México, eso puede repercutir en República Dominicana y en América Latina. Entonces, porque ya nosotros somos de los que creemos que el tiempo de la Guerra Fría pasó. Ahora, usted no puede dar pie a que esto vuelva a repetirse. Entonces, el presidente Juan Manuel López Obrador, pues lo que debe es trabajar, perseguir el crimen, perseguir el narco, enfrentarlo en la mayor participación que él entienda, y entonces ver cómo esto puede descender. Pero no debe descuidar la responsabilidad que tiene el Estado, de él con el Estado y de él con los ciudadanos, y de exponerse de una manera así tan olímpica, que sea sencillo, que sea humilde. Qué bueno que hay un presidente que es accesible, qué bueno que hay un presidente que se confunde con la gente, pero el presidente del país que sea tiene que ser, aparte de humilde, tiene que ser inteligente y tiene que ser responsable, porque de él depende la soberanía y la población en sentido general. Así que ojalá que esto pueda redundar en beneficio tanto de México como de el mundo. Dice el señor director que hemos llegado a la parte final. Vamos a agradecerle a ustedes la sintonía, pero invitarle para que estén con nosotros el próximo viernes de 4:30 a 5 de la tarde por Sport Vision, canal 35, con su programa Buenas tardes Santo Domingo. Hasta la próxima.